Yo tengo que agradecerle al querido amigo que me ha dado la vida y tengo que agradecerle mucho a ustedes, a los muchachos, que vengan a escucharnos. ¿Por qué? Ya lo he dicho por ahí, en los árboles viejos llevan mucho tiempo muriéndose lentamente. Y en cada primavera le salen algunas ramitas verdes todavía, porque se van yendo despacio. A mí yo cuando veo muchachos jóvenes que tienen el despertar de la vida y los desafíos por delante, me pasa lo mismo que a los árboles viejos. Es como una primavera. Porque se precisan abuelos también. Porque hay que transmitir el destilado de los años que hemos vivido a las nuevas generaciones, no con la pretensión de que nos entiendan, sino apenas que recuerden, y algún día, cuando ya empiecen a dejar de ser jóvenes, recuerden los porqué de consejos que se escuchan, pero no se siguen. Porque los hombres no aprendemos con la experiencia ajena, por desgracia. Aprendemos con el dolor que vivimos. Pero se aprende mucho más del fracaso que del triunfo. Los triunfos envalentonan, nos ponen orgullosos y hasta vanidosos. Los fracasos, si no nos sepultan, si nos volvemos a levantar y volver a empezar, nos enseñan mucho, muchísimo. Y cuando se joven, se van a tener fracasos. Fracaso en el amor, fracaso en el trabajo, fracaso en amigos que pensábamos que eran y no lo eran tanto, o la vida les jugó trampa. Y hay que aprender a sobrevivir con eso, sin pasar cuentas, viviendo hacia adelante. Por todo esto, soy yo que le tengo que agradecer a ustedes que estén acá. Son ustedes que me hacen un inmenso favor, porque yo estoy en el tiempo en que empiezo a despedirme. Ustedes están en el tiempo en que tienen que hacerse hombres y mujeres. Lo van a hacer. Y les va a caer la responsabilidad de navegar en un mundo que va a tener cambios muy duros. Estamos en la puerta de una nueva revolución del trabajo que va a influir en toda la sociedad. La masificación de las máquinas inteligentes, los robots sustituyendo al hombre en muchísimas tareas y el hombre luchando por el desarrollo de bienes públicos, por acortar la jornada del trabajo, por ganar ciertos derechos y la economía con contradicciones. Los más lúcidos procurarán de que exista un salario básico, porque las máquinas pueden aumentar la productividad pero no consumen, y se necesitará que la gente tenga tiempo libre y capacidad de consumir, y va a ser un tiempo de 2 idiomas. Ustedes en inglés tendrán amigos que ni conocen en otros continentes. Y tal vez al final existan cambios institucionales que hoy no podemos ni prever, porque los nuevos medios de comunicación van a ir dejando
medio obsoleto nuestro concepto de democracia representativa. Y se abren las puertas tecnológicamente para una mayor participación en las decisiones de la gente, pero a su vez las sociedades van a ser infinitamente más complejas. Muchos de ustedes van a tener calificación terciaria y van a ser los trabajadores del mundo que va a venir, con un trabajo cada vez más intelectual y menos físico, pero que requiere más años de dedicación a la formación y menos años al trabajo activo, con todo lo que ello va a significar. Las revoluciones en el campo del trabajo han sacudido los cimientos de las sociedades en todas las épocas. Y estamos en la puerta de ese nuevo cambio. Les parecerá excesivo lo que estoy diciendo, pero en 15 años se tapó el mundo del telefonito. Apenas, en 15 años. Y han aparecido síntomas, desde Tierra del Fuego al Polo Norte. Todo el mundo saca fotos. Hablarán cualquier idioma. Se está creando los cimientos de una cultura globalizada creciente. No sé si será mejor o peor. Ojo, nunca va a significar la muerte de los localismos, porque los hombres somos de algún lado, y somos del lado donde se formó nuestra niñez. Los años de nuestra niñez nos sellan para siempre y son intransferibles. Y no podemos ser hombres abstractos, somos hombres y mujeres de algún lado. Y eso queda apunado y estampado en nosotros mismos. Eso no quiere decir que no podamos ser universales. Nuestro razonamiento puede llegar a ser bastante universal, nuestro corazón no. Nuestros sentires más profundos están ligados a esos años intransferibles de nuestra niñez. Y hoy sabemos que la personalidad, de lo bueno y de lo malo, se empieza a gestar en la panza de nuestras madres. Y que los primeros 3 años de la vida son intransferibles y lo que se pierde ahí no se gana más. Y después, por todo esto, tenemos que recordar una cosa básica, muchachos. El estar vivo es un milagro. Es el milagro más grande para cada uno de nosotros. Nada vale más que la vida. Y ningún bien material puede equilibrar. Si la vida no se compra en el supermercado, la vida se está yendo. Por lo tanto, hay que luchar por la felicidad humana, porque es nuestra única aventura y nuestra única oportunidad en la soledad mineral del universo. ¿Qué implica ello? Somos monos raros. La naturaleza nos dio conciencia. Y por darnos conciencia pudo el ser humano ir creando civilización. La civilización es la solidaridad de nuestros antepasados. Si cada uno de ustedes hace un ejercicio y piensa qué sería de la vida de ustedes solo, viviendo como un felino, teniendo que resolverse desde la comida a la ropa, se va a dar cuenta que es menos que una hoja al viento. El valor que tiene la sociedad, el valor que tiene el vivir en equipo, el valor que tiene de tener un cardiólogo cuando el corazón empieza a andar mal, y tener un mecánico que arregle el motor del auto, y tener un carpintero que haga una puerta, y tener un textil
o una modista que nos pueda cortar los trapos que nos ponemos. Si no, andaríamos a lo sumo con algún cuero y algún taparrabo. Todo eso que significa la construcción de civilización es lo que nos legaron los antepasados, desde los que descubrieron el fuego y la rueda hasta hoy. Y querer la vida significa contribuir en algo a mejorar la civilización que le vamos a dejar a los que convoquemos a la vida. Antiguamente se educaba que bueno, que la vida humana era un valle de lágrimas y que de aquí íbamos a otro lado. Todavía hay algunas religiones que hacen la apología de los que mueren en la guerra van a vivir. Sí. No, mejor, acá está el paraíso y el infierno. Aquí está todo. Y hay que luchar para que la vida de cada uno de nosotros transcurra con el margen mayor de felicidad. ¿Y qué es ser feliz? No es un problema sensorial de sentir felicidad en la piel. Es problema de equilibrio, de dar gracias a la vida, de tener alegría de vivir, de comprometerse con la vida. Es precisamente darse cuenta que ese milagro de vivir se llena y tener el coraje de cantar de mañana como hacen los pájaros cuando amanece, que agradecen a la vida, y después salen cada cual luchando en su pitanza. Y es bueno recordar esto, muchachos. ¿Por qué? Porque lo central de la felicidad son cultivar los afectos. Y los afectos los dan las cosas vivas, no las cosas inertes. Pero para cultivar afecto hay que tener tiempo. Y para tener tiempo hay que recordar que en nuestra vida tenemos que trabajar para vivir, porque sin el que no trabaja está viviendo a costa de alguno que trabaja. El que no trabaja directa o indirectamente está consumiendo el esfuerzo de vida que ha hecho otro. Pero a su vez, la vida no se hizo para trabajar. Hay que garantizarse el tener un tiempo libre para cultivar los afectos. ¿Cuáles son los afectos? La familia, el cariño, los hijos, el puñado de amigos. El tener tiempo para mirar una tarde de sol o pescar una anguila en un arroyo, no sé. Esa es la libertad. Ser libre significa tomar la decisión de usar el tiempo de nuestra vida en lo que se nos ocurre, sin perjudicar a otros. Porque es una palabra linda, la libertad, pero media queda en el aire de las cosas abstractas. Mientras tienes que trabajar para parar la olla, para comer, ahí estás cumpliendo con una obligación por el hecho de estar vivo. Eres libre cuando tú eliges en qué gastas ese tiempo y ese margen. Pero si no te aseguras ese margen, el mercado te puede robar todo el tiempo de tu vida, porque te impone. Es una cultura que nos rodea, compre esto, compre el otro. Y precisas, tienes que tener el busito con el cocodrilo y los championes de marca. Y si compras el autito, tienes que comprar otro que sea más grande. Y si es alemán, mejor. Y así sucesivamente. Y si tienes una casa en un balneario aquí, no, tienes que conseguir la casa en Miami. Y tienes que codearte, y así no paras nunca más. Como decía Séneca, pobres son los que precisan mucho. Si no te pones un límite en la cabeza, el mercado te chupa la vida. Y puedes caer en la tontería de decir, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero resulta que le faltas tú. Que no puedes perder 2 horas de salir con tu hijo a caminar por la calle y enseñarle esto y el otro y jugar con él. Porque no tienes 2 horas libres, porque tienes que andar así. Guarda con esa es la plaga de nuestro tiempo.
nos condena a la soledad de adentro. Podemos estar adentro de la multitud, pero sin rueda humana, sin intercambio, sin amigos, sin querer, sin relaciones afectivas, la vida no puede ser nunca feliz. Y digo esto porque la mayor cantidad de muertos son los suicidios, superan a los muertos de todas las guerras en el mundo actual. Hay más muertos por suicidio que la suma de los muertos de la guerra más la suma de todos los homicidios del mundo. ¿Por qué? Es el único animal que atenta contra su propia vida. Quiere decir que algo pasa acá. Si la vida es el valor mayor que podemos tener, atentar contra la vida significa que la vida se nos transformó en una carga, en una negación, en un sacrificio. Algo está fallando y este es un problema cultural. No es un problema de riqueza o de pobreza, es un problema de felicidad. Por eso, muchachos, vale la pena hablar de estas cosas. La enseñanza que recibimos es buena para que intentemos ser útiles, no es suficiente, porque la enseñanza tiene que desarrollar en última instancia la pureza de nuestros sentimientos. Hasta cierto punto, el hombre, hasta cierto punto, dentro de ciertos límites, el hombre puede torcer o buscar trazar el rumbo de su vida. O nos dejamos llevar y el mercado nos lleva de acá y nos gobierna. Y nos transformamos en pagadores de cuota. Y vivimos toda nuestra vida pagando cuotas y debiendo. Y no tenemos otro horizonte. O compramos y vivimos con lo necesario, pero nos reservamos un margen para vivir. Si no podemos cambiar el mundo, y no es fácil cambiar el mundo, yo me metí en ese sueño y me costó 14, 15 años de cana. No es en línea recta, y hay que luchar por cambiar el mundo, por mejorarlo. Sí, cada cual puede mejorar su propio camino en la existencia. Eso está al alcance de la mano, pero hay que tener fuerza de voluntad. Y fuerza de voluntad de hacer un balance todos los días. Cuando te sientas en la cama, está de moda hacer gimnasia, ¿verdad? Educar el cuerpo. Hay que educar esto también. Hacer un balance de 5 minutos todos los días. Lo que hice hoy, ¿está bien o está mal? Enfrentar al juez que llevamos adentro. Que funcione el juez. Él nos va a ayudar. Pero para eso hay un balance. ¿Estuve bien con Juan y con María cuando le hice esto, le dije el otro, o estuve mal? Y si tienen en cuenta lo que dije antes, que uno aprende más de los errores, se van a dar cuenta que en ese ejercicio nos vamos mejorando a nosotros mismos. Hay que luchar, si queremos un mundo mejor, luchar en cada uno de nosotros de ser un poco mejor, de no dejarnos arrastrar por la pérdida de valores, aprender a conocernos y aprender a dominarnos, aprender que tenemos un sinvergüenza adentro, pero también tenemos un tipo solidario, y hacer primar la figura solidaria y sana de la especie humana frente a la figura egoísta que también llevamos, porque la naturaleza con la inteligencia nos los pone adentro para que peleemos por nuestra vida. Eso se llama construir civilización. 2
Yo sé, yo no quiero hablar de política, porque todo es política. Prefiero hablar de la vida, sinceramente. Pero quiero resumir. Como somos gregarios, no podemos vivir en soledad. Siempre pienso que la afirmación de Aristóteles es maravillosa. El hombre es un animal político. ¿Por qué? Porque es gregario. Necesita sociedad. Pero la naturaleza nos hace semejantes, no iguales. Por lo tanto, tenemos matices. Y siempre va a haber conflictos en la sociedad. Alguien tiene que administrar y amortiguar los conflictos que son inevitables porque necesitamos sociedad. Si se rompe la sociedad, es el mundo de la soledad, de la fiera, cada cual hace que haga la suya. Y ese es el papel de la política. El papel de la política es intermediar en las contradicciones que inevitablemente existen y existirán siempre en la sociedad. ¿Por qué? Si fuéramos perfectos, si fuéramos dioses, no tendríamos conflicto. Pero somos humanos y por lo tanto tenemos conflicto y tendremos. Ese es el papel superior de la política. Ahora, como en nuestra época hemos sustituido, tenemos un Dios cristiano que anda por ahí, un papa, una iglesia y otras iglesias, pero en realidad estamos en un mundo muy laico, de hecho, y el nuevo Dios es el mercado. La nueva religión que organiza nuestra vida en gran medida es el mercado. Y el gran valor que nos tira el mercado es que tú triunfas y acumulas plata. Y eso, de hecho, aunque nadie te lo diga, todo tiende a rodearte subliminalmente y a considerar que el triunfador es el que acumula mucha plata. Por lo tanto, no ha de extrañarnos que haya mucha gente que utilice la política como un elemento para hacer plata. Y ahí se nos pudre toda la canasta de huevo. Ahí se apolilla todo. ¿Por qué? Porque la política no es una profesión. Podrá ser ingeniero, podrá ser albañil, podrá ser carpintero, podrá ser mecánico. Son profesiones dignas de las cuales puedes vivir. Pero la política no es una profesión, es una pasión. No se vive de la política, se vive para la política. No tiene ningún sentido plantearse el enriquecimiento. No es que no haya interés, pero hay interés de cariño, que es otra cosa, de sentirse feliz con la suerte de la gente. ¿Que es posible que todo el mundo tenga lo mismo? No, no es posible. No es posible. Esto es para algunos y hay que saber elegir. No cualquiera puede ser Messi. No cualquiera puede ser un cirujano de primera. No cualquiera puede ser un músico de esos que te pone los pelos de punta porque te emociona. Bueno, en el género humano hay una variedad, hay que elegir la gente. Los que ponen el alma para la política. Y hay que separarlos tanto. Lo que pasa es que este problema no se ha discutido. En política hay que vivir como vive la mayoría de la gente y no como vive la minoría. Hay que vivir. ¿Por qué? Porque esas son las repúblicas. Las repúblicas vinieron para suscribir que nadie es más que nadie. Y quien sueñe por un mundo cada vez un poco más igual tiene la obligación de vivir con los valores de la mayoría de su gente. Y no como la minoría privilegiada. Pero acá nos han cambiado el pastel. Señor presidente, tiene que ganar un sueldo bárbaro, porque si no gana un sueldo bárbaro. No. Parece que los capaces, los técnicos se contratan, pero el alma no se puede contratar.
Esto no se arregla con plata. He visto, el sistema político brasilero le paga, Dios me libre lo que paga, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nunca alcanza nada. Si entraste en la rosca de que precisás más y más y más y más, no alcanza la plata del mundo y por ese camino estamos fritos. Pero hay gente que vive, que puede vivir con sencillez y comprometido con una causa. Y no es nada genial. Y, muchachos, no me pueden agarrar a mí de fenómeno. Lo normal debiera ser el sentimiento republicano que la mayoría de los políticos viven, como vive la mayoría de su pueblo. Un escaloncito común y corriente de la clase media humilde, ni siquiera de lo más acomodado de la clase media. Y no se precisa más, alcanza y sobra. ¿Por qué? Porque abajo de ese nivel todavía tiene mucha gente que está más jodida, con mucho menos medios. Y el día que la gente tenga un poco más puede tener más. Pero no es un problema de plata, eso puede ser para la gerencia de una fábrica. Puede ser. Lo que cuenta en política es el grado de compromiso. Pero bueno. ¿Y por qué me parece que es esencial? Porque si no la gente deja de creer en la gente. Y creo que el peor mal para un pueblo colectivamente es no tener esperanza, no creer en algo. Los seres humanos tenemos que creer en algo. Es una característica antropológica del hombre. A lo largo de las edades, en cualquier tiempo y en cualquier lugar de la Tierra, los grupos humanos inventaron una religión en la cual creer. Y no existe utopía mayor que una religión. ¿Por qué lo hace la criatura humana? Porque necesita creer. Colectivamente como sociedad tenemos que creer. Y nuestra enfermedad contemporánea es que tendemos a no creer en nada. Y como no podemos creer en nada, nos semi-enamoramos de una camisa, de una marca, de un auto, de cualquier cacharro, de cualquier porquería, porque en definitiva no podemos creer. Y creo que este es la crisis más grave contemporáneamente. Reflotar ese nivel colectivo de amor a la vida me parece esencial. Finalmente, muchachos, a ustedes les va a tocar vivir un mundo distinto y tendrán la responsabilidad de luchar en él. No va a ser una hamaca paraguaya que se mece con el viento. No, la vida es lucha. Todo progreso social siempre costó lucha. Desapareció la esclavitud porque hubo gente que luchó, desapareció. Las 8 horas de trabajo un día se reconocieron porque hubo gente que luchó y murió por ella. Todo, la jubilación, todo progreso humano significó gente que luchó. Y gente que luchó colectivamente y que hizo corrientes de pensamiento. Así ha sido desde la antigüedad. A ustedes les va a tocar o resignarse o vegetar o luchar. Eso va a depender de la decisión que tome cada cual en su cabeza. Uno puede expresar inconformismo en una rueda de amigos en un boliche. Es una cosa. El asunto es cuando el inconformismo se multiplica en organización humana y se transforma en colectivo. No hay hombre insustituible y tipos fenomenales. Hay causas fenomenales. Esas son el verdadero motor de la evolución humana. Por eso, cometan los errores de su tiempo, no los nuestros. ¿Cuál fue el error fundamental de nuestro tiempo? Que soñamos y creímos a pie juntilla
que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener un hombre nuevo y distinto. Ingenuo de nosotros nos olvidamos del papel de la cultura y no comprendimos que si no cambia la cabeza no cambia nada, aunque cambie la apariencia del mundo material, y que construir una sociedad mejor es construir una cultura mejor, valores mejores. Por eso no se quedan a medio camino. No deben de cometer el error en nuestro tiempo, cometan el de vuestro tiempo. Finalmente, hay otro desafío. Algunos dijeron que sí, que fui un presidente pobre. Yo no soy pobre, soy sobrio. Aprendí a vivir liviano equipaje, vivir con lo necesario, con lo justo, para tener tiempo libre y dedicárselo a las cosas que me conmueven. Si me hubiera complicado con una vida material, mucho cacharro, mucha cosa, ya tengo que cuidarla. Y me sobran 3 piecitas al baño, porque lo limpiamos con la patrona ahí, pim, 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 ta. Se acabó. Se acabó la historia. Y dice, pero anda con un auto viejo que tiene 30. No preciso más, porque tiene repuesto hasta en la farmacia, no paga casi nada de patente. Y yo soy un viejo, y un viejo a 140 kilómetros, un peligro. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tirar? Es decir, razonar y sacar la cuenta del sentido de utilidad. Y no meterme a comprar un auto que tengo que pagar una fortuna de seguro y de patente. Y después lo tengo parado. No. Bueno. Por todo eso han dicho que soy un presidente pobre. Para los aymara, pobre es el que no tiene comunidad. Y yo cada vez tengo más comunidad. Tengo más amigos en el mundo. Cada vez estoy menos solo. Y esa es la mayor riqueza que se puede tener en la vida. Por eso me parece que estas cosas importan también. Y se las digo no para convencerlo, para apenas que las piense. Lo otro, insisto, mucho más importante que triunfar es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. La vida siempre es volver a empezar hasta el momento que nos vamos. ¿Por qué? Porque es la forma más hermosa de vivir feliz. Para ser feliz hay que tener compromiso con la vida misma y agradecer el hecho de haber nacido. Estoy a la pregunta que puedan hacer con esta salvedad. De algunas cosas sé y de otras no sé nada. De las que sé puedo hablar y de las que no sé aprenderemos. Gracias. Qué bonito, ¿eh? Esta frase de a todos los alumnos. Grande. ¿Alguna pregunta? Uf. Venga. ¿Hay algún micrófono de mano para que... se le pasamos... Mira, no preguntes hasta que no tengas...
No te escucho en nada, hermano. Ven más para acá, ven para acá. Belgi. Una idea, que los que preguntéis también os vean los demás y os ponéis allí. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Bien. Pepe, como notarás mientras te hablo, yo también soy del sur, específicamente Venezuela. Me llena de emoción haber coincidido en este lugar y poderme dirigir a ti. Me gustaría preguntarte muchísimas cosas, pero escojo esta. ¿Por qué el mundo pareciera prestarle mucha más atención al mensaje de personas como Trump y tu persona, tu mensaje, tu filosofía es menos masiva? Menos masiva. Bueno, Jesús, tú no tienes un avión de esos. pienso que es natural que sea así. Atrás del ruido del loro van los maulas como hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda. Pero siempre en mi patria queda gente criolla y buena que la defienda. Dice un poeta argentino, don Atahualpa Yupanqui: la condición humana tiene inclinación en nuestras sociedades de mercado al éxito, al ruido, a la frivolidad, al pamento. Es cierto. Pero en esa sociedad donde votaron a Trump, también hay gente, hay un mundo universitario de un valor incalculable. Los más profundos investigadores de este mundo, los peleadores del pensamiento más fuertes que existen. Allí convive lo bueno, lo malo y lo regular, todo. Y creo que siempre ha sido así la historia del hombre. Junto a los emperadores romanos, o junto al poder en toda época, hubo gente disidente. Solón, en la historia griega, ya era un solidario. ¿Por qué? Porque llegó al poder y le dio la libertad a los esclavos por deuda. Nada más ni nada menos. Hay que ubicarse en el contexto de su época y de su tiempo. Epaminondas, los hermanos Graco, el rey Asoka en la India, preocupado por la suerte de los pobres. Jesús, el hijo de María, no el hijo de Dios, el hijo de María, también supo y pagó con la vida. Bueno, hay una cara conservadora, hay una cara reaccionaria y hay una cara que lucha por el progreso. ¿Sabes una cosa? Ninguna triunfa definitivamente. Apenas subimos escalones en la escalera de la construcción de la civilización humana. Y hay que tener la humildad estratégica de ver la historia del hombre. Avanzamos un poco, 3 escalones y perdemos uno. O perdemos 2 y de repente queda uno solo y vuelta a empezar y así sucesivamente. El mundo hizo una revolución maravillosa, la revolución americana, la revolución liberal inglesa, con el primer ejército, el de Cromwell, que se recuerda que respetó las poblaciones civiles. No es poca cosa. Y la maravillosa Revolución Francesa.
sonora, con sus gritos y sus principios que llegan como latigazo hasta hoy. Fraternidad, igualdad, la igualdad planteada como quimera. Estamos a legua todavía. Apenas, en el mejor de los casos, igualdad frente a la ley. Pero todo el mundo sabe que la ley, de hecho, no se aplica de la misma manera al pobre que al rico. Porque el rico tiene buenos abogados y el pobre marcha al montón. Quiere decir que ¿cuánto nos queda por delante? La democracia representativa, ya vemos los defectos que tenemos. Mirá la cosa que votó el pueblo americano. Se me puede decir, bueno, tenía para elegir entre Guatemala y Guatepeor. Sí, está bien. Pero de todas maneras es mucho mejor que la monarquía absoluta o aquel sistema nobiliario de sangre azul. Pero yo espero que tu generación dé un salto y se arrime un poco más a la igualdad. Pero mientras tanto soportaremos muchas de esas cosas. Te contesto, te redondeo. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. En Uruguay. La mayor conquista, que cuando me fui del gobierno quedaban 9,5% de pobres y 1,5% de indigentes. Es nuestra mayor conquista porque 10 años atrás teníamos casi el 39% de pobres. También es mi mayor frustración, porque el Uruguay es un pequeño país pero con muchos recursos y no tiene justificación de que todavía haya gente pobre, mucho menos que todavía queda un puñado de gente indigente. Si no hicimos más porque nos faltó capacidad y espero que los que vengan sean mejores. Porque los mejores dirigentes no son los que hacen más, son los que cuando desaparecen dejan un conjunto de gente que los supera con ventaja. Porque la rueda de la vida es muy grande y hay que transmitirse hacia nuevas generaciones, porque nunca está terminado lo que tenemos que hacer. ¿Más preguntas? Quería preguntar qué se plantea una persona que piensa cuando está encerrada en la habitación de 2 metros cuadrados en casa. ¿Cómo se dijo? ¿Qué se plantea una persona que piensa cuando está encerrada en una habitación de 2 metros cuadrados en la cárcel? Bueno, tú puedes estar encerrado, el cuerpo, pero todavía no pueden encerrar tu cabeza, tu imaginación, tus sentimientos. Entonces, para resistir puedes organizarte el mundo. Caminas 3 pasos para allá y 3 pasos para acá. En ese caminar sacas la cuenta de los kilómetros que haces y dices, cada día camino tantos kilómetros para más o menos mantenerme y no votar. Y buscas algún rasgo de vida. Puedes observar que las hormigas pueden gritar. Esto es literal.
La gente no me cree. Pero si agarras una hormiga negra y la pones acá, vas a ver que chilla y que grita. Y te puedes entretener con las telas de araña, viéndolas tejer, o guardar una amiguita para que unas ratas se acostumbren a venir a determinada hora a comer. Todas esas cosas tienen una dignidad enorme, son vivas. O unas ranitas a las que les pones un vasito para que se bañen, de esas ranitas pequeñas de zarza. Y puedes construir herramientas con tu cabeza. Y si te dejan leer, puedes construir un mundo. A mí me dejaron leer después de 7 años, sin libro. Pero me dejaron leer ciencia. Y entré a leer química, física. Y anduve medio alucinado. Pero por suerte un día me vino una señora que decían que era psiquiatra y yo cuando la vi que estaba peor que yo. Y me curó la sola visión porque dije, si sigo el camino de esta que te frito. Y me puse a pelear contra la locura incipiente y la dominé escribiendo porque ahí ya fue por esa razón que me dejaron leer ciencia y escribir y dominar mi imaginación. Pero te quiero resumir esto. El tiempo que estuve preso fue tal vez el que más aprendí. ¿Por qué? Porque repensé lo mucho que había leído cuando era muy joven. Y una cosa es leer, y otra cosa en la vuelta de los años volver a darle vuelta. Una cosa es leer y otra cosa es rumiar el pensamiento. Allí fui descubriendo cosas que me fueron cambiando y la manera de ver y enriqueciendo. Por eso no tengo ningún mérito. El mérito es de la circunstancia. Si yo no hubiera vivido una peripecia tan dura, no hubiera recibido tanto beneficio. Es por eso que les dije en algún momento, se aprende más del dolor que de la bonanza. Y por eso afirmo la vida y defiendo la vida. Invito a la gente a tener coraje de vivir. Lo que no significa no tener dolores, no tener caídas, no tener frustraciones, no. Significa superarla y sacar partido de cada dolor y de cada frustración. Pero bueno, esa fue la vida de esos años. Preguntas por ahí, que había por ahí alguna, Víctor. ¿Qué consejo nos pueden dar a los estudiantes que tenemos que afrontar una ley educativa que está siendo improvisada sobre la marcha? ¿Cómo? ¿Qué consejo les puede dar a unos estudiantes que tienen que seguir una ley educativa que ahora mismo se está improvisando sobre la marcha? ¿Qué consejos tenemos que dar a los jóvenes sobre la ley educativa nueva que está en marcha y que quiero oír tu opinión? Bueno, yo no puedo opinar de algo que no conozco ni por las tapas. Sería un atrevimiento de mi parte. Lo que puedo decir es que si no te conforma, lucha por una mejor. Pero recuerda una cosa,
Ningún cordero se salvó volando. Una cosa es balar y otra cosa es luchar. Júntate con tus iguales y lucha con tus iguales por hacer corrientes de pensamiento y tal vez logres mejorar lo que no te gusta. Otra pregunta de una alumna de segundo bachillerato. Presidente Mujica, ¿cuál es el principal elemento para que los jóvenes de hoy en día podamos ser felices en esta vida? Pregunta, no sé si lo has oído bien, de cuál es el principal impedimento para que los jóvenes podamos ser felices en esta vida. Mirá, creo que fui bastante explícito, pero no me pude transmitir. No se dejen dominar por el mercado y defiendan su libertad. Si no puedes cambiar el mundo y las circunstancias, puedes cambiar la conducta de tu vida. No dejarte dominar. No dejarte dominar por una campaña de propaganda. No comerte la pastilla que te sacan un reclame de televisión y te ponen una crema que te va a sacar las arrugas y te va a poner más linda y esto y el otro. Nada más que para sacarte la plata y hacerte trabajar el doble y así sucesivamente. Y a los viejos como yo le ofrecen la gimnasia y la máquina compre ya y esto y lo otro. Y se te va la vida pagando cuotas y comprando cacharros. Y te mentís a ti mismo. Para ser feliz tenés que tener tiempo para los afectos. Y para los afectos significa que tienes que gastarte un tiempo para trabajar, pero tener un tiempo para ejercer tu libertad, tus sentimientos y tus relaciones. Y no te preocupes por ser rica, preocúpate por ser feliz. Alumna de primero bachillerato, Laura. En mi historia hay métrica, hemos estudiado como a lo largo de la historia, muchas personas han pensado, pues como Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, o Rousseau, que somos buenos por naturaleza. ¿Ha llegado usted después de una vida a alguna conclusión sobre nuestra naturaleza? Has llegado a una conclusión. Es decir, dice que a lo largo de ellos han estudiado en filosofía que hay gente que ha pensado a lo largo de la historia que el hombre es un lobo para el hombre y otros por el contrario piensan que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Qué opina usted sobre el particular? Pienso que sí, fui bastante explícito. Esa afirmación de que el hombre es el lobo del hombre de Hobbes, el padre ideológico del fascismo, que establece que el hombre necesita la seguridad y que el Estado le tiene que garantizar la seguridad y tiene que constreñir todas esas manifestaciones del lobo. Es la raíz que lleva al pensamiento totalitario. Como el hombre es malo, el Estado tiene que asegurar la seguridad de todos, imponer un régimen fuerte de dominación y de imposición que limite las maldades del hombre. No estoy de acuerdo con eso. Ya lo vimos cuál es el resultado de eso. Es cierto que el hombre tiene una cara egoísta que nos lo pone como a cualquier cosa viva la naturaleza para que tengamos la necesidad de pelear por nuestra vida y la de los seres que nos rodean. No es diferente ese egoísmo al egoísmo que tiene el perro cuando pelea por el hueso. Es una máquina biológica de defensa de la vida. Pero nos coloca otra cosa también contradictoria.
Tenemos que construir sociedad, porque dependemos de los grupos humanos. La épica más grande de la historia de la humanidad no es el viaje a la luna o la carrera espacial. La épica más grande la hizo el hombre prehistórico, que arrancó caminando de África con grupos humanos y conquistó todo el globo terráqueo, incluso las islas de la Polinesia, llevando familia, llevando hijos, llevando mujeres. Y abrió. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque creaba sociedad y se movía con sociedad. Probablemente la solidaridad empezó el día que un hombre quedó apretado por un árbol y pegó el grito: ayúdame, ayúdame. Es decir, la solidaridad no es altruismo, es hoy por ti, mañana por mí. La construcción de la sociedad es lo que le dio al hombre una herramienta de carácter superior y le permitió expandirse por toda la tierra. Pero la historia lo hizo capitalista. No se le ocurre al cazador primitivo que el venado es de él. El venado pertenece al grupo humano al que él pertenece. Y él, joven, fuerte, tiene la obligación de traer venado y repartirlo con todo el grupo humano. Así transcurrió el 90% de la existencia de este mono raro arriba de la Tierra. El capitalismo es una etapa cortísima de nuestra historia, pero el ancestro lo tenemos adentro. Entonces, aprendió a cazar en equipo, solidariamente, y por eso fue liquidando los animales más grandes, porque se transformó en el depredador más formidable, porque usaba la inteligencia y el equipo, siendo individualmente muy inferior a muchísimos otros animales que son mucho más fuertes. Bien. Es la construcción de civilización la garantía de frenar nuestro egoísmo y acentuar nuestra solidaridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad en el largo plazo nos conviene mucho más a todos. Y hoy el capitalismo sacó toda la fuerza del individuo y desató una fuerza de carácter fenomenal que ha cambiado la historia de la humanidad. Porque tuvo la virtud de destapar el mundo científico y encauzarlo para crear el mundo tecnológico. Esa fuerza creadora que dio el capitalismo es formidable, pero es una etapa de la historia. También acentuó nuestro individualismo. Empezamos a conocernos a nosotros mismos porque hay un andamiaje científico que no se tenía antes. Y tenemos hoy herramientas que no se tenían antes. Hoy sabemos lo que pasa con una criatura desde la panza. Hoy podemos utilizar. Ya no somos esclavos del abuelo racionalista, como los jacobinos. Hoy sabemos que los sentimientos deciden. Después la cabeza establece los argumentos para justificar la decisión que previamente tomaron nuestros sentimientos. No lo sabíamos. Creíamos que el hombre razonaba, luego decidía. Bueno, estas cosas nos permiten un andamiaje de carácter científico que están creando la base probablemente para una sociedad distinta, pero va a llevar su tiempo y sus dolores, como todo parto. El hombre tiene una cara de lobo, a veces, también tiene la otra. El problema es con la civilización acentuar la otra
y sujetar la cara del lobo. Por eso estoy entre los que dicen que un mundo mejor es posible, porque ha sido posible. Señora, alumna de segundo bachillerato. Dice que ha leído por internet que conoció a Che Guevara. ¿Me puedes contar cómo le conociste y cómo era? Bueno, era un irónico mordaz. Lo conocí en el Teatro Chaplin, porque alguna vez fui joven. Y la Revolución Cubana sacudió toda nuestra juventud. Era un mundo muy simple. Creíamos que el porvenir estaba a la vuelta de la esquina. El único trabajo, había que saltar el porvenir. Creo que el Che Guevara y nosotros estábamos en parte equivocados y en parte teníamos parte relativa de razón. Después lo conocí en Montevideo cuando fue a una conferencia en Punta del Este e hicimos una marcha de muchachos en Montevideo para irlo a ver, etcétera, etcétera. El Che Guevara es un mito y es una especie de Quijote de los tiempos modernos. Un gran batallador, incansable, muy argentino, mordaz, melancólico, por momentos triste, por momentos hiriente, y obviamente de los que ponen la carne en la parrilla. De segundo bachillerato también. ¿Qué opina de los tratados internacionales de comercio y el respeto a la soberanía nacional? Bueno, hay 300 y pico tratados de libre comercio y se están discutiendo otros tantos. Por lo tanto, lo que menos hay en el mundo es libre comercio. Pero esos tratados son la sustitución de un sueño que quedó hipotecado, que fue el sueño de un mundo más abierto, con relaciones comerciales mucho más abiertas, que le dio origen a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y respondió mucho más a la tentativa de creación de un mundo de bloques, fundamentalmente monitoreado por el interés de las transnacionales. Las relaciones que han impuesto en muchos casos son favorables a las transnacionales, lo que no equivale a decir que sean favorables al interés de los pueblos. Para que se entienda esto, que esto explica en parte lo de Trump. El NAFTA llevó a una instalación de un conjunto de industrias en la frontera con México, que antes estaban en Estados Unidos. ¿Por qué fueron? Porque el salario mexicano es ridículo frente al salario norteamericano. Aproximadamente $3.50 por día gana un trabajador de la maquila. Ese es el piso de lo que gana un trabajador en Estados Unidos por hora. Por lo tanto, el pueblo norteamericano en sí no se benefició, más bien lo contrario. Y podríamos decir, ¿se benefició el pueblo mexicano? Tampoco,
porque perdió 2 millones de campesinos que no pueden competir con la agricultura norteamericana. Agricultura norteamericana que trabaja con los brazos de obreros mexicanos que han cruzado la frontera. Bueno, quiere decir que los pobres mexicanos que cruzan la frontera terminan haciendo agentes laborales que le cortan las patas a los campesinos por una razón de mayor productividad, por el capital, la tecnología, etc. ¿Y quién fue que se benefició? Las transnacionales. Por eso hay una enorme clase media baja en Estados Unidos que siente que sus ingresos están congelados hace 20, 30 años. Y es la desconforme con los tratados y es la que vota Trump y se come la pastilla. Es la misma que sacó a Inglaterra de los tratados de la Unidad Europea, una contradicción adentro de la propia derecha, porque el mundo transnacional está creando una estructura comercial del mundo por encima de la soberanía nacional de los estados, pero no resuelve el problema de la gente. ¿Por qué? Porque propende acentuar la desigualdad en la distribución económica como nunca se ha visto en otra etapa de la historia humana. Para que tengan una idea, hace 3 años había 82 señores que tenían 3.000 millones, tenían lo mismo que 3.000 millones de habitantes del planeta. 82 tenían lo mismo que la mitad de la humanidad. Ahora ya no son 82, son 60. En América Latina hay 32 personas que tienen lo mismo que 300 millones de habitantes. Pero lo peor es que el patrimonio de esos 32 crece a una tasa del 21% anual, mientras que la economía de todo el continente apenas está creciendo al 2%. Quiere decir que la riqueza se concentra más y más y más. Y vastísimos sectores de clase media perciben esto. Entonces, son los que cuando le dicen la culpa la tienen los mexicanos, la culpa la tienen los chinos, la culpa la tienen los negros que vienen de África, toda esa respuesta de carácter nacionalista prenden en esa gente por lo que le está pasando y produce ese chauvinismo que está refloreciendo, que se ve en Europa, la señora Le Pen, la ida de Inglaterra, etcétera, responden al mismo fenómeno. El mismo fenómeno que llevó a Trump a Estados Unidos. Ahora se puede poner lindo esto. Si Estados Unidos levanta un proyecto ultra proteccionista y se cierra, puede estar bastante complicado el comercio mundial. Así que ya ves lo que pienso en los tratados. Cristina, primera tía. Me gustaría preguntarle acerca del seguimiento de la elección de Donald Trump como futuro presidente de los Estados Unidos. Yo pienso que lo he dicho ya, en alguna medida, que fruto de esto, el problema no es Trump, el problema es la gente que lo sigue, que es mucho. Lo que establece una patología muy fuerte en la sociedad americana, porque Trump de alguna forma va a pasar, pero la gente queda, y esa sensación queda. Por supuesto, yo tampoco tenía una esperanza desmedida en la señora Clinton, que no es una señora, una carmelita descalza, no es tampoco. Son versiones distintas de lo mismo, pero versiones en última instancia. Lo que pasa que
las repercusiones de las políticas de Trump, si aplica parte de lo que pensó, pueden ser dramáticas. Pero esperemos que sea un poco demagogo y que haga otras cosas y no las que prometió, porque las que prometió Julia, que todo el mundo va tirando también. ¿Qué opina de que haya ganado el no en el tratado de paz entre las FARC y el gobierno colombiano? Vale. Que haya ganado el no en el Tratado de Paz de Colombia. Bueno, la verdad, un proceso que no deja ninguna conclusión definitiva, porque el verdadero triunfador en esa elección fue la cantidad de gente que no votó, que es bastante más de la que votó. Y la gente que votó, lo que decidió fue un margen muy flojo. Creo que hay un margen de confusión importante, porque naturalmente hay gente que tiene un sentimiento de dolor y un anhelo de justicia. Y desgraciadamente las guerras, la solución que tienen del punto de vista de la academia, las guerras son que algún contrincante triunfa e impone las condiciones de paz al perdedor, o la guerra se termina por alguna negociación. 50 años, que no son 50, son más, porque esto empezó con la muerte de Gaetano, y lamentablemente a la gente no se la informa. El asesinato de un candidato a presidente liberal, muy querido por la gente pobre, y la intolerancia de una oligarquía muy dura, que se dedicó después de matar a Gaetano a perseguir a una rama de los liberales que se refugiaron en una parte de Colombia, fundaron 2 semi-repúblicas, la del Cauca y Marquetalia, que fueron arrasadas militarmente, y ahí tomaron la decisión de transformarse en ejército, y allí se fundan las FARC. Si no es muy difícil explicar este fenómeno y las repercusiones que tiene en 50 años. Pero 50 años de guerra demostraron lo siguiente: que la guerrilla no llega al gobierno en Bogotá, y el gobierno de Bogotá está en manos de que no llega a la intimidad de la selva. Y 50 años de guerra no parece que sea un proyecto de ningún país. Al final, la política trata de actuar como partera de la historia, y me parece que en Colombia no hay otra salida. Hay que conocer lo que es la geografía de Colombia. Lo que son montañas tapadas de árboles de 40 metros, con un sotobosque más bajo y con otro sotobosque más bajo, donde hay lugares donde no llega el sol nunca al piso, y donde hay lugares como Chocón donde llueve, el lugar del mundo donde llueve más, 10 veces el promedio de lo que llueve en una ciudad de Europa. Al punto que la lucha peor de la guerrilla es con las enfermedades más que con las balas. Tengo anécdotas que me han contado gente que estaba en la guerrilla, de estar durmiendo una noche en un lugar y pasar una columna del ejército a 10 metros, ni el ejército darse cuenta que ellos están durmiendo, ni ellos darse cuenta que pasó el ejército, darse cuenta al otro día por el trillo que hay en el piso. Esa geografía endiablada que tiene Colombia, que es un monumento a la vida, a la biología, allí todo explota, todo revienta,
todo monstruoso, explica el porqué, la durabilidad de la guerrilla y el convencimiento de un presidente que hasta hace poco había sido el jefe de la contrainsurgencia y que por haber sido el jefe debe haber llegado a la conclusión: esto no se termina nunca más, y establece una negociación política. Creo que está bien y que es un proceso que hay que luchar porque pueda desembocar en una paz negociada. En toda negociación pasan cosas que no conforman. Recuerden que Mandela se peleó hasta con la mujer, que no lo podía comprender, porque Mandela estableció que la lucha de liberación no solo incluía obviamente a los oprimidos, sino que a la larga tenía que incluir a los opresores. Y estas cosas no son fáciles de digerir y causan muchas contradicciones y mucho dolor, pero difícilmente se pueda encontrar caminos de paz cuando las situaciones son tan complejas y endiabladas. Franca, de primero a su dedo. Si fuera el presidente de España, ¿qué os trataría de cambiar primero? Papelillos. No. Hay mucho ruido. ¿Qué cosas querrías cambiar primero? ¿Cómo qué? Si fueses presidente de España, ¿qué cosas querrías cambiar primero? Mira, querida, tácitamente, aunque soy apenas senador y no soy presidente, yo tengo que mirar los intereses de mi pueblo. Si me pongo a tirar mucho la lengua de lo que pienso de España, no voy a arreglar nada en España, pero le puedo ganar una antipatía con los intereses de mi pueblo. Entonces mejor me callo la boca. Yo soy menos prudente que tú. Sí, pero eres español. Tiene la agenda muy apretada, tiene que marchar. Yo creo que va a ser la última pregunta. ¿Qué opinas sobre el gobierno de su país ahora que está en el poder Tabaré Vázquez? Habla muy ligero. ¿Qué opinas del gobierno de tu país ahora que está Tabaré? Sobre el gobierno de tu país ahora que está en el poder Tabaré Vázquez. Está bastante bien, y si no está mejor es porque la circunstancia viene complicada. Somos un país muy chiquito, 3.400.000 personas, 13 millones de vacas, 10 millones de ovejas. En realidad es un país de vacas donde hay alguna gente estorbando a las pobres vacas. Pero tenemos un vecino poderoso, Brasil, 200 millones de habitantes, 200 millones de vacas. Segundo productor mundial de soya, junto con la Argentina, primer productor mundial de soya. Y entonces, cuando nuestros vecinos se resfrían, nosotros nos engripamos. Esta vuelta ellos están engripados y nosotros estamos un poco resfriados. Ha sido casi milagroso, pero la vamos llevando. Mi compañero Tabaré Vázquez se tiene que mover en esa circunstancia. Tengan en cuenta que nuestro principal cliente es la República Popular China.
El segundo cliente es Brasil. Y el tercer cliente suele ser la Argentina. Estas cosas repercuten mucho en nuestra economía y bueno, tendremos que esperar que los vecinos mejoren un poco. De todas maneras, en América Latina, desgraciadamente, pudimos construir la independencia de unos cuantos países, pero queda pendiente la construcción de la nación. América Latina es una nación entera, dividida en varios países. Hablamos la misma lengua y tenemos parte de una tradición en común. Unos viejos libertadores nos quisieron juntos, pero al final cada puerto que se independizó se conectó con el mundo rico y a los vecinos ni los miró. Nos cuesta enormemente construir una masa crítica que nos permita una estatura de conocimiento, de investigación y de industrialización que aisladamente cada país hoy no puede alcanzar. Ese es el desafío histórico que tenemos por delante. No sé si algún día lo podremos cubrir. Nuestra desgracia, demasiado ricos en recursos naturales. Nuestra amenaza, cada vez China está más cerca. Y el mundo al cual pertenecemos por formación, el Mediterráneo, cada día está más lejos. Así que nuestro futuro está lleno de incertidumbre. Vamos a seguir jugando al fútbol bastante bien, eso sí. Bueno, ya...